Hola, ¿qué tal mis queridos hermanos y amigos que me escuchan? Este es su programa Reflexiones, como siempre, con la Biblia en la mano, que en el día de hoy, con la ayuda de Dios, vamos a continuar el estudio que hemos estado impartiendo acerca del libro de los Romanos, la carta a los Romanos. Y vamos hoy a estudiar lo que es el capítulo 12, del 1 al 3. Vamos a estudiar hoy, recordando que estuvimos en el capítulo 11 y vimos allá la restauración de Israel, como nos habla de que los gentiles, ¿verdad? Por misericordia, pueden adquirir la salvación, los judíos, ¿verdad? Por medio de la promesa hecha a los padres. Pero ¿qué pasa? Que los judíos, recordemos, que no escucharon al maestro, y entonces por ello no escuchar, no obedecer, entonces vino la salvación a los gentiles. Pero los gentiles no son más que los judíos, ni los judíos son más que los gentiles. Todos somos uno en Cristo para la salvación, solamente debemos de obedecer. Y en el capítulo 12 nos habla acerca de lo que es los deberes cristianos. Y vamos a leer ahora Romanos 12 y dice así: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí del que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Eso nos dice Romanos 12. Aquí Pablo claramente dice que no nos conformemos a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y paso ahora a explicar. Sacrificio vivo ante Dios. Actitud consecuente del creyente. Una vez ya siendo cristiano, debemos de entender que ya no vamos a hacer nuestra voluntad. Debemos de hacer la voluntad del Señor. Y que hay muchas cosas que vamos a querer hacer, pero vamos a tener que presentar vuestro cuerpo en sacrificio vivo por amor a Cristo. Ya mis manos no van a hacer daño, ¿verdad? Como podían hacer antes de ser cristiano. Ya siendo cristiano debo presentar mis manos en sacrificio vivo a Cristo. Mis ojos no van a ver lo que no tienen que ver. Mi boca no van a hablar lo que tienen que hablar, ¿verdad? Mis pies no van a hacer lo que hacían, que corrían para hacer el mal. Tienen que, al contrario, para hacer el bien. Entonces, como dice aquí, así que, hermanos, ruego por la misericordia de Dios que presenten vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Nuestro culto racional. Ya nosotros que razonamos, ¿verdad? Tenemos que hacer las cosas bien delante de Dios, las cosas buenas delante de los hombres. Los capítulos 12 y 15 instruyen a los creyentes sobre cómo poner en práctica su vida cristiana. Cómo poner en práctica nuestra vida cristiana sobre realmente la conducta correcta. Es el resultado lógico de la salvación y de que el creyente entiende su posición en Cristo. A medida que ya el cristiano está en Cristo, su conducta debe de cambiar. ¿Por qué? Porque estamos en Cristo y nueva criatura uno es. Entonces debemos de hacer las cosas bien. Entonces dice que así, así que ruego por la misericordia de Dios que presente vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, en santidad, agradable ¿a quién? A Dios, que es vuestro culto racional. No conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La misericordia de Dios.
presentéis. A causa de la compasión demostrada en la salvación ofrecida por medio de Cristo, capítulo 1:11, el creyente debe entregarse a Dios, haciéndole así dueño de su cuerpo y de toda su existencia. Simplemente es que nuestro cuerpo le sirva a Dios y no le sirva al mal. Ahora, sacrificio vivo. Yo siempre pienso cuando leo aquí el capítulo 12 de Romanos, un sacrificio vivo, es que nosotros vamos a querer hacer tantas cosas, pero estamos atados al Señor, con el Señor. Y vamos a querer hablar, hacer chimoso, y no podemos, porque estamos, el cuerpo tenemos que presentarlo en sacrificio vivo, la boca no puede hablar lo que quiere. Queremos hacerle un daño a alguien, vengarnos de algo que no hizo alguien, no podemos, porque estamos atados al Señor. Queremos hacer cosas de placeres y queremos hacerla, el cuerpo quiere, pero el espíritu no quiere, la carne quiere, el cuerpo no quiere. Tenemos que presentar el cuerpo en sacrificio vivo, ¿verdad? La carne hay que sujetarla y para eso tenemos que andar en el espíritu. Entonces, es vivo porque a diferencia del sacrificio de animales, ¿usted ve? El sacrificio de animales muertos, el creyente se ofrece en vida y en novedad de vida por haber muerto al pecado y resucitado en Cristo. Romanos 6, 4, 11, 13. Como los cristianos, tanto como gentiles, como judíos, somos el pueblo de Dios, el nuevo Israel, y no debemos ofrecer sacrificio a Dios como lo hacían los judíos. Ellos sacrificaban por su pecado, sacrificaban un cordero, sacrificaban aquello. Ya nosotros no tenemos que hacer ningún sacrificio porque Cristo lo hizo. El sacrificio es presentar nuestro cuerpo en sacrificio vivo al Señor, de abstenerse de hacer aquella cosa que nosotros queríamos hacer o queremos hacer que no podemos. Entonces realmente ya no debemos ofrecer sacrificio a Dios como lo hacían los judíos. Debemos presentar nuestro cuerpo, todo lo que somos, como sacrificio vivo cada día a Dios. Entonces sigue diciendo el 2, que no nos conformen a este siglo. Este mundo nos puede ofrecer tantas cosas que a uno le gusta, al cuerpo le gusta, a la carne le gusta, pero va a haber que sacrificarse, hay que sacrificarse por amor a Dios, porque por más que usted vea, todo termina. Entonces, y tiene que ser santo, es santo pues dedicado y separado para Dios, Romanos 1:7, Romanos 6:19. Dice el verso 3, no conforme el 2, no conforme a este siglo, sino transformado por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Porque nosotros pensamos, nosotros razonamos, entonces hay cosas que no vamos a hacerlas. Entonces tenemos que presentar el cuerpo, el sacrificio vivo, y transformado por medio de la renovación del entendimiento, para que comprobemos cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, a través de la palabra, de su palabra, la Biblia, pues uno se da cuenta lo que Dios quiere, cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces tenemos que hacer lo que Dios dice que hagamos y no lo que nosotros queremos hacer. Dice el 3, digo pues por la gracia que me es dada, dice Pablo, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto del que sí debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Yo no puedo pensar que yo soy mejor que aquel o que soy mejor que los judíos. Somos los dos criaturas de Dios en un sentido. Si obedecemos al Señor y nos bautizamos, somos hijos de Dios, pero yo no puedo venir a querer pensar que soy mejor que el otro. Entonces realmente que no tenga falso concepto del que sí debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe con que Dios repartió a cada uno. Los judíos no querían saber de los gentiles, ¿verdad? Entonces, ¿qué estaba pasando ahí? Estaban pensando más que en ellos mismos. Pero los gentiles tampoco podemos pensar que porque ellos no aceptaron y nosotros sí, y que ellos, entonces ellos son. No. Realmente, dice que al presentarse a Dios como sacrificio vivo es un acto racional porque involucra la mente e implica comprender el mensaje del Evangelio y decidir conscientemente adorar a Dios. Ahora, culto racional, ceremonial del templo judío. Ceremonial del templo judío, Romanos 9:4, Hebreos 9:1-6, 2 Corintios 10:1 y 2,
y Romanos 6, 13, 16, 19. Que no, entonces, repito, que dice que no nos conformemos a este siglo. El creyente no debe dejarse llevar por la demanda del mundo, sino experimentar su vida, la transformación de su modo de pensar y su disposición y sensibilidad moral. Cuando habla de que no nos adaptemos, ¿verdad?, a este siglo, a este mundo, realmente se refiere a filosofías y valores que excluyen a Dios. No nos dejemos llevar por el mundo. Dios debe ser lo primero en nuestras vidas. Ya para terminar, que dice, digo pues, para que comprobéis, como decía, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad del Señor. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que nosotros le obedezcamos, que nosotros le sigamos, que creamos en Él, que nos bauticemos para el perdón de los pecados. Como resultado de una mente renovada, el creyente sabrá lo que Dios desea para su vida y vivirá conforme a la voluntad del Señor. Efesios 5, 17, Primera de Tesalonicenses 4, 3, Primera de Tesalonicenses 5, 18, Primera de Juan 2, 17, Gálatas 1, 4, Primera de Pedro 3, 17, Primera de Pedro 1, 14, Primera de Juan 2, 15, Efesios 4, 23, Efesios 5, 10. Digo pues por la gracia que me dada, que a cada cual entre vosotros no tenga más alto concepto de lo que sí debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. ¿Realmente estamos viviendo de esta forma? ¿O estamos viviendo para nosotros? ¿Y estamos viviendo que yo soy mejor que tú y que tú esto y que tú lo otro? Debemos de realmente, como cristianos, debemos que, como dice aquí, entregar, presentar vuestro cuerpo vivo, nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Culto racional, el templo. Llevaban allá todo lo que iban a sacrificar. Ahora nuestro cuerpo es nuestro culto racional. Nosotros debemos que someterlo a sacrificio vivo. Mejor de ahí ya no puedo decir más. Simplemente decirle a usted que ahí está la palabra. Usted puede estudiar. Estuvimos leyendo en Deberes Cristianos del 12 al 3. Y vamos a venir después ahora. Vamos a venir, ¿verdad?, a nuestros deberes como cristianos. Ahora vamos a ver, porque hablamos de deberes cristianos. Ahora vamos a ver cuáles son nuestros deberes como cristianos para seguir adelante. Espero que usted estudie su palabra. Lo leímos del 12, 1 al 3. Señores, en la próxima entrega vamos para el 12, 3 en adelante. Paz de Dios.